Hola, me llamo Lidia Carrillo y estoy aquí para hablaros de mi libro. Acabo de publicar un libro de cuentos que se titula Cuento Contigo, y antes quería contaros un poquito pues de mi trayectoria personal, cómo he llegado hasta aquí, cómo he llegado a publicar un libro. Lo primero, que nací el 10 de julio de 1981 en Granada, en el barrio de La Chana. Desde muy pequeña siempre he sentido una atracción especial por la lectura. Me ha encantado leer cuentos, sobre todo el relato corto, y uno de los primeros libros que leí, que me gustó muchísimo, que me lo mandó una profesora de primaria, fue El Principito, y ese libro me marcó mucho y lo he leído muchas veces a lo largo de mi vida. Estudié en el colegio y en el Instituto Juan 23 de La Chana. Cuando terminé mis estudios en el Juan 23, hice Filología Hispánica en la Universidad de Filosofía y Letras de Granada. Mi interés por la literatura en realidad comenzó cuando empecé a leer, con 6-7 años. Los primeros textos que leía literarios, que tenían que ver pues con poemas de Lorca, cuentos breves, todos esos textos a mí me inspiraban y me hacían imaginar historias, y entonces desde pequeña ya escribía historias. Las profesoras en realidad también me inspiraron mucho en esta labor de la literatura. Me inspiraron para escribir y me inspiraron también para enseñar, sobre todo mis profesoras del Instituto Juan 23. A partir de la universidad, la vocación pues fue creciendo, empecé a escribir más, escribía distintos géneros, he escrito poesía, he escrito también teatro, y me lancé con el relato corto y con el cuento a partir sobre todo del año 2012. Como profesora, pues mi trayectoria, la verdad es que llevo 17 años trabajando, pero no he estado en muchos centros, porque he tenido la suerte de trabajar más o menos cerca de mi casa. El primer destino definitivo que me dieron fue en Fiñana, un pueblo de Almería, al que le tengo mucho cariño, y además ese pueblo me inspiró una de las historias que hay en este libro, porque mis alumnos me contaban también historias de allí del pueblo y yo les contaba a ellos los cuentos que iba escribiendo, y la verdad es que mis alumnos fueron los que a mí me animaron más a escribir, a seguir creando. Después de Fiñana mi siguiente destino definitivo está en Chauchina, donde después de la pandemia, pues el año que volvimos a clases, mis alumnos de primero de la ESO me pedían todos los días que les contara un cuento, y entonces yo les contaba cada día un cuento diferente, y ellos fueron también los que me animaron a seguir escribiendo, porque cada día querían un cuento distinto, y muchos de esos cuentos que yo les contaba a ellos están en este libro. Y el siguiente destino, el siguiente instituto en el que yo estoy ahora trabajando actualmente, es el Instituto Severo Ochoa de Granada, de La Chana. Es un centro que tiene también un carácter artístico, un centro donde hay gente muy creativa, tanto en cuanto al profesorado como en cuanto a los alumnos. Hay un bachillerato de artes escénicas, que es otra de mis pasiones, el teatro. Mi gran pasión es la literatura junto con el teatro, y mi gran vocación es esta de enseñar. Bueno, pues como os decía, este es el libro que acabo de publicar, que se titula Cuento Contigo. Se trata de un libro de 25 cuentos, 25 relatos cortos. Cada uno de estos cuentos está inspirado en historias diferentes. Os cuento un poco cómo comenzó esta idea de hacer un libro de cuentos. En la pandemia, pues la verdad es que como todos estábamos pasándolo bastante mal, la manera de olvidarme de lo que estaba pasando en el mundo para mí fue la literatura. Yo siempre he sido una persona bastante creativa, bastante imaginativa, y empecé a escribir cuentos y a pasárselo a través del WhatsApp, de las redes sociales, a algunas de mis amistades, y a raíz de ahí, bueno, pues estas personas me iban diciendo sus opiniones
me iban animando para que publicara. Hay una cosa que quería comentar también, los beneficios de este libro, hay un porcentaje de esos beneficios que están destinados a la Asociación contra el Cáncer y en concreto a los programas infantiles. La razón por la que yo he destinado este dinero a la Asociación contra el Cáncer es porque en mi familia pues hemos tenido esa enfermedad, mi padre y mi madre han pasado por la enfermedad del cáncer y gracias a Dios la han superado los dos. Y bueno, cuando algo así te toca así de primera, pues como que uno se conciencia más con el problema y con la importancia que tiene que todos colaboremos. Bien, os quiero contar también un poco de qué tratan los cuentos. Son 25 cuentos. Bueno, quería dar las gracias también, antes de seguir, a todas las personas que colaboraron conmigo ilustrando este libro. La portada es de uno de mis mejores amigos, Diego Carranza. Tengo ilustraciones de muchas amistades mías y de mi primo también, un primo hermano mío que colaboró con muchas de estas ilustraciones. Algunas de ellas, la primera que se acaba de abrir es la de mi abuelo. Este libro yo se lo quiero también dedicar a él. Este cuento está basado en su historia, en la historia de su vida. Bien, pues hay ilustraciones, como digo, de mi amiga María José Maldonado, de mi amiga Claudia, de mi amiga Mercedes, y que a todos quiero darles las gracias porque me hicieron un gran regalo regalándome estas ilustraciones. Todos los cuentos tienen la suya. Bien, os cuento más o menos de qué tratan estos cuentos. Cada cuento es una historia diferente, inspirada a lo mejor o en historias que me contaba la gente o en cosas que me han pasado a mí. Todos tienen una parte de fantasía y todos tienen una parte real. Hay una historia que está inspirada en Fiñana, como ya he dicho antes, y se titula El fantasma de la estación de Fiñana. Esa historia tiene su base real, mis alumnos me la contaban cuando yo estaba allí. Hay otra historia que está inspirada también en la abadía de San Michel, en un viaje que hice a Francia. Después de ver este sitio tan bonito y tan mágico, pues la verdad es que me inspiré bastante para crear una historia. Hay otra historia que también es muy cercana, que es quizá una de las más cercanas a mí, junto con la de mi abuelo. La Plaza de las Escobas está ambientada en Biznar. Biznar es el pueblo donde han nacido mis antepasados, mi padre, mi abuelo, bisabuelos, y donde yo he pasado gran parte de mi infancia y también gran parte de mi edad adulta. Hay otras historias en el terremoto y en algunas historias que a mí me contaron personas de allí. Luego hay otras historias como por ejemplo El verdadero ritmo de la vida, donde se habla pues de la necesidad de ser conscientes de lo importante que es vivir el momento presente. Mis cuentos no hablan de un solo tema ni tratan de un solo tipo de historia. En realidad alguien puede leerlo y pensar que un cuento no tiene nada que ver con otro. Hay un cuento que a mí también me gusta que se titula ¿Cómo es el cielo? Y este cuento está inspirado en una historia que me contó mi amiga Mercedes. Mi amiga Mercedes le gusta pasear por los cementerios y entonces en una de esas visitas al cementerio encontró una carta en una tumba y esa carta era la carta de una niña que le escribía a su abuelo preguntándole cómo es el cielo y ella pues decidió contestarle a esa carta. Entonces esa historia tan bonita fue la que me inspiró para escribir este cuento. Hay otras historias como por ejemplo El árbol y el bebé, que también está inspirada en un hecho real. Hay un sitio donde a los bebés se les entierran en los troncos de los árboles. A mí esa historia me llamó mucho la atención y me pareció que era algo transformar la muerte en vida otra vez. Y entonces escribí ese cuento. Qué chula ha quedado la portada que ha hecho. De verdad, muchas gracias. Ha quedado preciosa, ¿eh? Una oportunidad que me ha brindado maravillosa. Me ha encantado. Y las otras ilustraciones, porque hay más gente con nosotros. Sí, ¿no? Mira, bueno, esta la hice yo. Aquí está una ilustración de mi primo Sergio. Qué bonita. Esta ilustración también la hizo él, de la estación de Fiñana. Y por aquí tengo, bueno, esta tuya es chulísima. A mí esta me encanta, la del pescador de estrellas, muy bonita. Mucha magia.
tiene mucha magia, sí. Y estas ilustraciones, que son el estilo totalmente distinto, estos son de mi amiga Mariajo, de mi amiga María José Maldonado. ¿Y qué tiene de particular estas ilustraciones? ¿Por qué las hace ella así? Pues mira, como ella es invidente, pues utiliza... ¿De siempre? No, ella perdió la vista a partir de los 17 años. ¿Y ella entonces, sí, la hace con unas plantillas, ¿sabes? Pues mira esta, qué chula, mira qué bonita. Qué maravilla, una obra de la arte. hace con plantillas y con punzones, y su niño pequeño le ayuda a colorearla. ¿Su niño pequeño? Sí, su niño pequeño, su hijo Blas. Qué maravilla. Sí. Esta ilustración está dedicada a un cuento que hice, dedicado a un compañero del instituto que sufrió un infarto. Y por eso se llama El corazón de Juan. Qué bonita. Esta que la hizo mi amiga Merce, que es una acuarela. Preciosa. Esta también es de mi amiga Mariajo, la verdad. Esta me encanta, Diego. ¿Por qué? Esta es la placetilla de la escoba. Hombre, porque es el sitio donde yo he pasado más momentos de mi infancia y donde además he vivido muchos años. Me encanta esta ilustración. Y esta también, tiene mucha magia las ilustraciones. La verdad que me habéis hecho un gran regalo. Tú te lo mereces. Me habéis hecho un regalo muy grande, Diego, de verdad que sí. Tú te lo mereces, corazón. Una reunión. Como os comentaba, mi libro tiene 25 cuentos cortos. Esto hace que sea un libro de lectura bastante fácil y amena. El lenguaje es sencillo, está adaptado a cualquier tipo de público. Por eso en realidad este libro está orientado a niños desde los 10 años hasta los 120 aproximadamente. O sea que lo puede leer casi que cualquier persona de cualquier edad. Pero no son cuentos infantiles. Podríamos decir que el género al que pertenecen los cuentos es un género cercano al realismo mágico, porque tienen una base real, pero en todas las historias hay un componente muy grande de magia, de fantasía. Bueno, yo pienso realmente que en la vida también hay mucho componente de magia, y entonces reflejan la vida misma, ¿no? Si os interesa el libro, lo podéis encontrar en librerías como Babel, o por ejemplo en Gaudí, en la Urbana del Zaidín, en la librería Inusual, también está en la librería Alicia de Chauchina. La primera presentación que voy a hacer del libro, la más próxima, será el 14 de agosto en Biznar, en mi pueblo, en el centro cívico. Os invito a todos a que vayáis a mi presentación para contar un poquito más a fondo de qué trata mi historia. Y podéis contactar conmigo también a través de Instagram. En Instagram, pues con mi nombre y apellido, Lidia Carrillo Solís, me podéis encontrar. Lidia, la primera con mayúscula, que si no, no me vais a encontrar. Para terminar, me gustaría leeros la dedicatoria de mi libro y añadir que además de esta dedicatoria que hay en el libro, dedico también esta presentación a mi abuelo, que es una de las personas que inspiró uno de mis cuentos, y también quiero dedicársela a todas esas personas que me habéis ayudado comprando mi libro. A mi familia, por su amor en los días soleados y en los de lluvia. A las musas, por inspirarme con su eterna melodía. A mis alumnos, por esperar mis cuentos con impaciencia. A todos los que cada día me animáis a perseguir mis sueños. Gracias.